Para llegar al centro de la Tierra, hay que hacer un viaje de 6.437 kilómetros a través de los 3 distintos estratos subterráneos. El primero es la corteza terrestre, un estrato superficial y frágil que tiene 32 kilómetros de profundidad. Imagínense que la Tierra fuera un huevo cocido. Los continentes son 3 veces más delgados que la corteza de este huevo y la corteza oceánica es aproximadamente 10 veces más delgada. La corteza contiene muchas cosas en una profundidad relativamente somera. Zonas de carbón, agua, sal, oro, plata y petróleo que se solapan. Lo interesante de vivir en la superficie terrestre es que sembramos las cosas o las extraemos de minas. Muchas de nuestras cosas provienen del subsuelo de diversas maneras. Bajo la corteza yace un estrato más grueso, el manto, un estrato de roca fundida turbulenta de 2.897 kilómetros. Por dentro, el planeta es una región de roca caliente que hierve a temperaturas y presiones que nadie se puede imaginar. A más de 3.871 grados, el manto se agita constantemente y fractura la corteza que está arriba en placas gigantes denominadas placas tectónicas. A diferencia de los otros planetas, las placas le dan forma a la Tierra. Al moverse unos centímetros al año, las placas se incrustan o se separan dando resultados espectaculares. Tenemos volcanes que hacen erupción en la superficie y terremotos, pero logramos sobrevivir en un equilibrio muy delicado. Los volcanes son una fuente increíble de riqueza y de fertilidad. Los volcanes traen nutrientes y materiales frescos a la superficie terrestre. De ahí obtenemos suelos frescos y buenos. De allí provienen nuestros recursos minerales. Ahí se forman. A 2.897 kilómetros bajo el núcleo externo, el hierro fundido es la clave de nuestra supervivencia. Es un campo magnético del ancho de la Tierra que nos protege de la radiación solar. Necesitamos el campo magnético de la Tierra debido a la violencia intensa de nuestro Sol. Finalmente llegamos al núcleo interno, el ambiente natural más mortal de la Tierra. Al llegar al centro de la Tierra, la presión es 3.6 millones de veces mayor a la de la superficie. Es suficiente para reducir este granito a la mitad de su volumen. Nuestro increíble viaje comienza a unos pocos centímetros debajo de nuestros pies. Si peláramos el estrato más superficial de la Tierra, encontraríamos el mundo de los insectos. El de las hormigas es el más amplio. Este podría ser un hormiguero grande. Las hormigas han construido un sinfín de hormigueros debajo de la superficie de cada continente, excepto en la Antártida. Pueden ver las hormigas que salen de la parte superior. Algunas de ellas transportan algo que parece larvas. Las hormigas han estado aquí desde hace 120 millones de años. Precedieron a dinosaurios como el tiranosaurio Rex. Compartieron la Tierra con el estegosaurio y el triceratops. Superan a los humanos en una proporción de 140.000 a 1. No conozco a ningún otro insecto social que se haya extendido tanto. Es una sociedad que se extiende a lo largo de porciones enormes del ambiente terrestre del planeta. Las hormigas son rápidas. Su velocidad es equivalente a la de un humano que corre a 64 kilómetros por hora. Son fuertes. Pueden alzar 20 veces su propio peso. Es como si un hombre adulto alzara un auto. Sin embargo, lo que más hacen es construir hormigueros. Aunque sorprendente, es una tarea vital para los humanos. Los hormigueros ayudan a que el aire y el agua penetren el suelo y lo mantienen fresco y fértil. Debajo de la zona de las hormigas, 2 metros bajo tierra. Londres, Inglaterra. A 2 metros bajo estas calles concurridas, yacen las venas y arterias que transportan las necesidades de la vida moderna. 45.000 kilómetros de gasoductos, 30.500 kilómetros de cables eléctricos, 64.300 kilómetros de cloacas y el lugar de descanso final para millones de personas. La frase 2 metros bajo tierra se usa mucho para hablar de los fallecidos y enterrados, pero ¿de dónde proviene? Es una historia que data de 1665, en Londres. La ciudad sufría una epidemia de peste bubónica. En plena epidemia llegó a haber más de 7.000 muertos a la semana.
El Lord Alcalde de Londres trató de detener la propagación de la enfermedad y ordenó que se excavaran las tumbas de las víctimas de la plaga al menos 2 metros bajo tierra. Se creía que los muertos infectaban a la gente sana y que al enterrarlos a 2 metros bajo tierra se podía contener la enfermedad. Luego, la gente supo que la plaga era transmitida en realidad por las pulgas que portaban las ratas negras. Finalmente, la epidemia de 1665 causó la muerte de 72.000 personas, 1 de cada 6 londinenses. La ciudad no descansó hasta que el gran incendio de Londres acabó con las ratas el año siguiente. Sin embargo, la tradición de enterrar los muertos a esa profundidad se extendió por todo el mundo. Seguimos bajando. Hemos dado otro pequeño paso en nuestro viaje al centro de la Tierra, 5 metros bajo tierra. Solo una criatura puede vivir a esta profundidad. En estos túneles habita el perro de la pradera, el animal excavador que habita más profundo en el mundo, un animal que tiene un impacto sorprendente en nuestro ecosistema. Los adultos solo miden 30 centímetros de largo y pesan 1,5 kilos, pero son literalmente máquinas excavadoras bajo tierra. Excavan empujando la tierra con sus patas, pateándolo. También usan su cabeza como un martillo neumático. Es muy divertido. Las madrigueras tienen hasta 5 metros de profundidad y más de cientos de metros de longitud. Son más grandes que un campo de fútbol. Además son muy complejas. El diseño tiene un sistema sofisticado de aire acondicionado. Hay 2 entradas a diferentes alturas que crean un vacío parcial, que hace que el aire entre por la entrada más baja y salga por la más alta. Es un sistema de madriguera muy complicado. No creo que se haya encontrado otro animal que tenga un sistema de madriguera tan complicado como este. Estas pequeñas criaturas tienen una importancia increíble para otros animales. Muchos animales dependen de los perros de la pradera para su supervivencia. Por ejemplo, estas madrigueras tienen un efecto significativo en la manera como el agua y los nutrientes circulan a través del ecosistema de las praderas. Ese pasto es más nutritivo. Las praderas se benefician de la presencia de estos perros. Sus excavaciones le llevan aire al suelo y su excremento ayuda a fertilizarlo. En el siglo XIX había más de 400 millones de perros de la pradera, pero los granjeros los consideraban alimañas y los eliminaban. Hoy quedan menos de 100 millones. Es una mala noticia para las áreas donde habitan. No son realmente parte del sistema de las praderas como lo eran hace 200 años, porque no hay suficientes para que tengan el impacto que se necesita para atraer a los búhos de madriguera o al bisonte. Por un lado, no son animales en peligro de extinción, pero las praderas, como deberían ser y como fueron hace 150 años, sí están en peligro. La próxima parada en nuestro viaje es a 15 metros de profundidad. En muchos lugares del mundo desaparecen las formas de vida superiores a esta profundidad. El suelo da paso a la roca. Comenzamos a encontrar carbón. El carbón se formó hace 300 millones de años. Fue un proceso que ocurrió una sola vez. El clima era más caliente y más húmedo que el actual. En las regiones ecuatoriales de la Tierra predominaba un pantano gigante. Los árboles caídos y la vegetación se descomponían en el suelo cenagoso y los sedimentos superiores los comprimieron en rocas. Hoy, el carbón genera 1/3 de la electricidad mundial. Se producen 7 millardos de toneladas al año. Los campos de carbón más grandes del mundo están en China, Rusia y los Estados Unidos. El estado de Pensilvania produce el 1% del suministro mundial. El pueblo de Centralia, en Pensilvania, una vez tuvo 1.500 habitantes. Era una comunidad idílica de un pueblo pequeño. Podrías ir de un lado a otro y conocer a todos. Es un buen estilo de vida. Hoy es un pueblo fantasma por culpa de un accidente inesperado. En 1962 incendiaron a propósito la basura en un relleno sanitario al lado del cementerio del pueblo. Querían limpiar el vertedero del pueblo, incendiaron la basura y el incendio se extendió por una abertura en este laberinto de unas minas profundas de carbón que habían sido abandonadas. El
incendio alcanzó una profundidad de 15 metros y se extendió por 2 kilómetros cuadrados, el área de una parte de Manhattan, y aún no se ha acabado. La antracita es el carbón que activa el fuego. Es un combustible lento y rico en carbono. Al ver la orientación del lecho de roca, se puede notar que se hunde de esta manera, creando un valle sinclinal. En la región de antracita, la mayor parte del carbón se encuentra en el valle. A 649 grados centígrados, el punto de fusión del aluminio, el incendio consumió el suelo y la roca hasta que no quedaron bases. Lo que una vez fue la avenida Locust, la vía principal de Centralia, es en la actualidad una sección de una autopista rural. Es difícil imaginar que esto fue una vez el centro de un pueblo. En esta fotografía vemos cómo era Centralia antes. Estamos en lo que era la estación de servicio de John Codington. Ese árbol muerto de allá es el mismo de la fotografía. Las calles estaban llenas de casas, unas al lado de la otra. Todo eso desapareció, la naturaleza reclamó lo suyo y ya no queda casi nada del antiguo pueblo. Esta casa en la avenida Locust, enfrente de la estación de servicio, pertenecía a Bob Gadinsky. En 1977, mi esposa y yo adorábamos esta casa. Era una comunidad muy unida. Como ven, ya no queda nada más que un monte lleno de maleza. Con el pasar de los años, el incendio creció. Se hizo más fuerte y se avivó. Quemó el paisaje y chamuscó los árboles desde abajo. Aparte del calor y el humo, el fuego despidió un gas nocivo al igual que lo hace hoy en día. Monóxido y dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre. No es recomendable que respires aquí porque estos gases están presentes. Cuando las calles comenzaron a desintegrarse, el gobierno federal entró en acción y en 1984 el Congreso financió la evacuación voluntaria. La mayoría de los ciudadanos de Centralia se mudaron para nunca volver. Era preocupante vivir sobre un desastre. Nos sentíamos atrapados y me preocupaba la seguridad de los niños. Por eso me fui tan pronto como pude. El incendio subterráneo ganó. Piel opaca. Daño. 150 metros de profundidad. El suelo ya dio paso a la roca. Esta es la zona de construcción, el estrato donde nacen los proyectos de construcción más grandes del mundo. Como los trenes subterráneos. Hay 52 sistemas ferroviarios subterráneos en el mundo. El más largo está en Shanghái, China. 422 kilómetros de rieles, 55 kilómetros más largo que la ciudad de Nueva York. Sin embargo, el tren subterráneo más profundo del mundo está en San Petersburgo, Rusia, a 100 metros bajo tierra, la altura de la Estatua de la Libertad. Tradicionalmente los túneles se excavaban así, o así. Ahora usan esto. La máquina perforadora de túneles, también conocida como MPT. Las MPT se usaron por primera vez en 1956 para excavar la cloaca del río Humber en Toronto. La máquina mide 122 metros de largo, su cabeza cortante mide 15 metros de diámetro y gira 3 veces por minuto para cortar la roca. Se usa un láser para mantener el rumbo. A medida que las MPT avanzan, se instalan anillos de acero y placas revestidoras de concreto. Las MPT son como fábricas móviles. Por el frente cortan la roca y por detrás dejan un túnel acabado. La MPT es el secreto tras alguno de los megatúneles del mundo, como el túnel de base del Gotardo, que comunica a Suiza con Italia a través de la cordillera más alta de Europa, los Alpes. El punto más profundo del Gotardo está a 2.438 metros, por debajo de los picos de las montañas.
Se extiende a lo largo de 58 kilómetros. Es el túnel ferroviario más largo del mundo. La construcción comenzó en 1996. Se necesitaron 4 MPT para perforar 2 túneles paralelos de manera simultánea, de un extremo a otro, a través de 24 millones de toneladas de roca. Tardó 14 años. Finalmente, en octubre de 2010, se logró realizar la perforación final. Antes, los camiones tardaban 4 horas en ir de Zúrich, Suiza, a Milán, Italia. El túnel redujo la duración del trayecto en 90 minutos. Para los ingenieros que construyen túneles, la roca es una pesadilla que deben atravesar. Pero la roca también se utiliza para construir las bases de los edificios más altos del mundo. Nueva York, el hogar de los rascacielos más famosos y más antiguos del mundo. Para mantener en pie estos edificios colosales, los ingenieros anclaron las bases de los edificios al lecho de roca, construyeron una plataforma y construyeron encima de ella. De hecho, el horizonte de Manhattan refleja el estrato de roca que tiene debajo. El anclaje sostiene a la mayoría de los rascacielos, incluyendo el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái, que mide 823 metros de altura y tiene bases de 50 metros de profundidad. Pero si no hay lecho de roca, ¿se puede construir un rascacielos? Es un desafío que debieron enfrentar los ingenieros de la próxima parada de nuestro viaje, a 114 metros de profundidad, debajo de uno de los edificios más altos del mundo, las Torres Petronas en Kuala Lumpur, Malasia. Es increíble que estas enormes torres de concreto y cristal estén sobre arena y no sobre roca. Hemos demostrado que se pueden construir casas en la arena con las técnicas de ingeniería adecuadas. La construcción comenzó en 1996. Se planificaron 2 edificios de 88 pisos y 457 metros de altura. Cada torre pesaría 300.000 toneladas aproximadamente. Al principio la idea era construir las bases en el lecho de roca, pero los topógrafos descubrieron que la roca bajo el lugar de construcción tenía pendientes pronunciadas. Era como un acantilado subterráneo de casi 183 metros. Si seguían construyendo, la mitad de las torres quedaría sobre el acantilado y la otra fuera de él. Un llamado al desastre. Si hubiéramos mantenido la posición original, ya no tendríamos torre. Se habría caído. El lugar de construcción era un área limitada en el centro de la ciudad. No había espacio para construir torres completamente sobre la roca. Decidieron más bien alejarlas del lecho de roca completamente. Eso implicaría que las bases tendrían que pasar por el suelo blando a un estrato de arena. Las bases se mantendrían en pie por fricción. La misma fuerza que mantiene un clavo en la madera. El clavo está arraigado a un pedazo de madera de la misma forma como estas pilas de fricción están clavadas en el suelo por debajo de la torre. El equipo de construcción puso manos a la obra. Debajo de cada torre hundieron 104 pilas a 4 metros de distancia entre sí. Era un bosque virtual de concreto y acero. Algunas de las pilas tienen 114 metros de profundidad. En 2011 son las bases más profundas de cualquier edificio en el mundo. La ingeniería subterránea logró lo imposible. 2 torres de 457 metros de altura construidas sobre arena. Desde hace mucho tiempo, los ingenieros han recurrido a la geología para guiarse en su trabajo, pero la geología puede ser impredecible. El término roca da la impresión de que es algo fuerte, pero no siempre es el caso. La roca puede ser muy antigua. Esta roca tiene 1.6 millardos de años. Pero también puede ser vulnerable a un elemento muy simple: el agua de lluvia. A lo largo de millones de años, el agua de lluvia que cae sobre la roca hace que se deforme y se agriete. Estas fracturas pueden ser enormes. Aquí hay una gigante que se extiende por toda esta roca. Finalmente, el agua crea cavernas en las rocas por las que llega a inmensos lagos y ríos subterráneos. Más abajo, el agua satura la roca como una esponja. De hecho, puede haber entre 5 y 10 océanos de agua dentro de las rocas de la Tierra. El 99% del agua dulce líquida del mundo yace en el subsuelo. Las reservas más grandes están en China, Rusia, África y Estados Unidos.
El acuífero Ogallala es el más grande de Estados Unidos. Se extiende desde Nebraska hasta Texas. Abarca 450.650 kilómetros cuadrados, el área de Suecia, y alcanza 150 metros de profundidad. Pero en muchos lugares del mundo, el agua subterránea se está acabando. Esto quiere decir que la gente, los animales y las plantas deben ir cada vez más profundo para obtenerla. La próxima parada de nuestro viaje es la raíz más profunda de un árbol a 122 metros de profundidad. En Mpumalanga, Sudáfrica, en un precipicio ubicado sobre las claves de Eco, hay un pequeño bosque de higueras que tienen 150 años. Estas higueras han superado 2 retos: crecer sobre roca y sin ninguna fuente aparente de agua. Parecen sacados del Señor de los Anillos. Las raíces y las rocas no se mezclan. Los árboles normalmente crecen en suelo fértil. Sin embargo, el clima de este lugar es árido. Durante la mitad del año no llueve. Las higueras necesitan hasta 23 litros de agua diarios para sobrevivir y romperán las rocas para encontrarla. Las raíces de los árboles están programadas genéticamente para saber que hay agua debajo de ellas. La punta de la raíz segrega un lubricante llamado mucílago que suaviza el recorrido de la raíz. A medida que crece, la raíz explora la roca en busca de grietas y puntos débiles. Las higueras dependen de una sola raíz para encontrar agua. Esta llega muy abajo. La pregunta es, ¿qué tan abajo? Nos deslizamos hacia las profundidades de la Tierra. Cuanto más abajo, más duro es el camino. Es increíble lo que hace la madre naturaleza, solo para encontrar agua. Pero la raíz de la higuera es escurridiza. Esperemos encontrar algo más adelante. Finalmente, Burroughs encuentra algo. ¡Oh, al fin! A 37 metros de profundidad vemos la primera señal de una raíz de higuera real. La raíz tarda 70 años en llegar tan profundo. Una vez que encuentra humedad, termina su viaje. La raíz se encuentra en el fondo a 122 metros de profundidad. Estamos viendo la raíz más profunda que conozca el mundo. Está bombeando agua debajo de mi mano mientras nosotros conversamos. La está bombeando hacia la higuera. Hasta la superficie. Por mamíferos subterráneos, túneles hechos por el hombre y las raíces más profundas hasta llegar a la zona mineral. Las rocas están conformadas por minerales. El hombre ha explotado la riqueza mineral de la Tierra por más de 40.000 años. Pero ¿qué hacemos cuando una mina llega al final de su vida útil? Algo completamente inesperado, como lo demuestra nuestra siguiente parada en el descenso al centro de la Tierra. Sala, Suecia, 152 metros de profundidad. En 2006, los suecos convirtieron una antigua mina de plata en una de las habitaciones de hotel más profundas del mundo. Está amoblada en plata con un comedor exclusivo. Sin embargo, el baño más cercano está en la superficie. La temperatura ambiente es de unos fríos 4 grados. La mina de plata que aloja esta habitación fue clausurada en 1908. Durante 400 años, los mineros extrajeron 40.000 toneladas de roca, casi toda a mano. En el siglo XIX, esta era la mina más importante de Suecia. Hoy en día, la herencia que dejaron los mineros se puede apreciar en los túneles y cavernas que se extienden en la oscuridad por 20 kilómetros. La idea de la habitación de hotel surgió a partir del interés turístico creciente en la mina. La gente viene para dar un vistazo al pasado. La plata es de hace 4.600 millones de años, es decir, del origen del sistema solar. Se formó a partir de partículas minerales despedidas al espacio por estrellas que explotaban. Estas partículas fueron atrapadas por el remolino de polvo de los embriones planetarios. Se fundieron con el agua y el calor subterráneo. Hoy se extraen en Australia, China, Europa y América 20.000 toneladas de plata al año. En Sala, el agua que ayudó a crear la plata una vez sigue ahí.
La mitad de la mina está llena de agua. Cuando la mina funcionaba, había bombas para controlar el agua de lluvia que se filtraba. Ya no se hace. Esta sección inundada de la mina contiene unos 5 millones de litros. Suficiente agua para llenar 25.000 bañeras. Marco y Tatia Ranisto reservaron la habitación subterránea para celebrar su 15º aniversario de bodas. La idea fue de Tatia. Quiero darle una gran sorpresa y algo especial. Gracias. El elevador tarda 4 minutos y medio a una velocidad de 60 centímetros por segundo para llegar a la habitación a 152 metros de profundidad. Marco empieza a vacilar. Estoy nervioso. Estaré bajo tierra solo. Bueno, casi solo. Estaré ahí. Los Ranisto llegan a su destino. Oh. Puedo decir que es increíble. Marco seguía inquieto cuando se sentaron a cenar. Solo me falta el valor para dormir aquí. Al final logra pasar la noche, una noche inolvidable. El agua subterránea es el agente principal de cambio en el subsuelo. No solo reacciona químicamente con los minerales, sino que también crea minerales como la plata. El agua puede derretir la roca, literalmente. Ciudad de Guatemala, 2010. Un temblor repentino hace que la mampostería se derrumbe. Cuando el polvo se despeja, solo queda un hueco gigante de 30 metros de profundidad y 20 metros de ancho. Desapareció una cuadra completa. La ciudad de Guatemala está construida sobre caliza porosa. El agua subterránea puede disolver la roca y dejar una capa superficial frágil que puede ceder sin ninguna advertencia. Es increíble que el colapso solo ocasionara una muerte. Sin embargo, fue la segunda dolina más grande en 3 años en esta ciudad. Las dolinas son aterradoras y a veces mortales. Sin embargo, algunas de ellas pueden proporcionar una gran cantidad de datos científicos. Próximo aparato de nuestro viaje, también en América Latina. A 335 metros de profundidad. El Zacatón, México. Es una dolina llena de agua donde no hay lugar para la vida. Bajo esta superficie apacible no hay aire. Pero en este lugar vive una forma de vida, los microbios, y son muy extraños. Todas las bacterias y materia biológica deben sobrevivir en un ambiente anaeróbico que origina formas de vida extrañas. En 2006, la NASA envió un equipo a estudiar los microbios del Zacatón. El primer paso fue descubrir cómo era el interior de la dolina. No sabíamos cuán grande era ni cómo era. Era algo completamente desconocido. Por eso llegaron con una nueva tecnología, un robot en forma de huevo, diseñado para llegar a donde las ondas no pueden. Lo llamaron Profundidad X. Puede ir en todas direcciones, hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. Puede girar y hacer cualquier movimiento necesario para abrirse camino a través de un ambiente tridimensional. Profundidad X mide 2 metros de ancho y 1,5 de profundidad. Es del tamaño de una moto de 4 ruedas. Lo que lo hace especial es que no se maneja a control remoto, se conduce solo. Una vez que desciende por debajo de la superficie, queda por su cuenta. Durante ese tiempo, debe tomar sus propias decisiones. Para ver, el robot cuenta con un sonar. Esta tecnología se desarrolló en el siglo XX para hacer rebotar ondas sonoras en las paredes y piso de la dolina. El robot crea constantemente en su memoria un mapa tridimensional actualizado como un murciélago que vuela en una cueva oscura. Profundidad X fue el primer robot en tener la capacidad de pensar por sí mismo. Bien sea crear el mapa, decidir tomar una muestra o regresar a la superficie, son decisiones que el robot debe tomar. Luego de sumergirse 50 veces, Profundidad X se conoce todos los rincones y ranuras. La gente se pierde en las cuevas y no sabe si está en la segunda o tercera intersección. Un robot con Profundidad X hace un buen trabajo al distinguir estas situaciones confusas, mejor que las personas en algunos casos.
En poco tiempo, el Zacatón reveló sus secretos. Sabemos que es caliente, tal vez hay manantiales que alimentan el Zacatón. La sorpresa más grande fue el descubrimiento de 100 tipos de bacterias, incluyendo 6 nuevas especies de un microbio llamado arquea, que tiene un estilo de vida extraño. Viven del azufre. Una de las arqueas tenía azufre en su organismo, metabolizaba el azufre del agua y lo utilizaba como una fuente de energía. El descubrimiento confirma que no todas las formas de vida requieren condiciones como las de la Tierra. Tal vez algún día un descendiente de profundidad X haga un viaje al espacio. Veremos a estos exploradores ir a lugares donde la gente no puede llegar. A un lugar como la luna de Júpiter, Europa, en busca de vida similar en otro mundo. América Latina y México en particular están llenos de dolinas. La provincia de Yucatán tiene más de 3.000 dolinas. Algunas están llenas de agua y otras no, pero nada se compara a nuestra próxima parada. El abismo vertical más profundo del mundo. El sótano de las golondrinas. Para cierto tipo de paracaidistas, este lugar representa un reto único. Te paras en el borde, miras hacia abajo y te lanzas. Sientes una corriente de aire. 427 metros de profundidad, 38 metros de ancho en la parte superior. Se extiende a lo largo de 2,5 hectáreas. Este abismo tiene las mismas dimensiones del edificio Empire State. El sótano de las golondrinas recibe este nombre por las aves que anidan a lo largo de las paredes del lugar. Millones de ellas vuelan en espiral al amanecer y regresan al atardecer. Lo que para las aves es fácil, es muy difícil para un paracaidista. Todo depende de la posición y la precisión en el tiempo. Los paracaidistas corren el riesgo de desorientarse en el subsuelo. Cuando saltas al subsuelo, hay paredes que te rodean. Siempre tendrás paredes alrededor. El paracaidista tiene 6,5 segundos para alar el cordón. Si lo hace muy tarde, el paracaídas no tendrá tiempo para desplegarse. La velocidad de caída es de 37 metros por segundo. Caer al suelo a esa velocidad es como chocar contra una pared en un auto que va a 130 kilómetros por hora. ¿Qué hacen a la hora de regresar? Nos enganchamos a una cuerda de extracción que está atada a un cabrestante. Podemos sacar a 2 paracaidistas en 10 minutos y repetimos el proceso.